Bueno, creo que todos me conocen, pero por las dudas si hay alguien en el Zoom, soy Sandra Cordero de Ponce, mi esposo Darío Ponce. Servimos acá en Casa del Padre con nuestros pastores Eduardo y Dalina Vergara, y bueno, muy contentos de estar aquí y pertenecer a este lugar. Vamos a buscar la palabra en Deuteronomio 8:2. No me olvido de mí. Bueno, acá tengo. Y hoy quiero hablarle donde el Señor me tocó. Tenía como 2 prédicas. Y a mí me gusta mucho hablar así siempre de lo lindo. Y tenía en mi corazón sobre la adoración. Y después tenía una palabra sobre el desierto. Y yo decía, esa palabra es para mí. Voy a tomarla para mí. Y cada vez eran los días más fuertes. Y el Señor me decía, así como toqué tu corazón con esta palabra, espero que llegue al corazón de ustedes. Y se llama un corazón en el desierto. Wow, la palabra. Deuteronomio entonces 8, versículo 2, habla y dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló, dice en esta versión, pero en otra dice que te preparó, ¿no es cierto? Y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Hay 2 palabras, hay mucho en la Biblia que habla sobre el desierto, pero yo quiero tomar 2 palabras, que una va a ser en Deuteronomio y la otra va a ser de Jesús en el desierto, cuando a Jesús lo han llevado. A mí me llama mucho la atención aquí cuando dice: el Señor tu Dios te guió por el desierto, es decir, que la gente estuvieron ahí porque Dios los puso, ¿no es cierto?, en ese desierto. Dice que el desierto aparece muchas veces en la Biblia y representa pruebas, dificultades, obstáculos para superar, escenario de enseñanza divina, lugar o tiempo en donde nuestros corazones es examinado por Dios, etapa necesaria, dicen, que el cristiano es formado, ¿no es cierto?, y etcétera. Escuchamos un montón sobre eso y yo creo que mucho hemos escuchado sobre eso de pasar al desierto. Y llega un momento que decimos, pasé por el desierto, ¿no es cierto? Y muchos nos hemos ahí estado estancados en el desierto. Tal vez porque no llegamos a entender que en la vida en algún momento tenemos que salir del desierto. No nos podemos quedar todo lo que hemos leído en la Biblia sobre el desierto. Si usted busca, todos salieron del desierto, salvo una parte del pueblo de Israel que no quiso obedecer de los mandamientos de Dios y se quedaron. Dice que es sinónimo de disciplina. Eso es lo que vemos en el pueblo de Israel que fue en ese tiempo. Un poco también, ¿no es cierto?, hablando de eso. Dice, el mismo Señor Jesús estuvo en el desierto y Él venció. Y hoy, por cuanto Él vive en nosotros, también podemos vencer. Y hay varios pasajes en el Nuevo Testamento donde habla sobre Jesús en el desierto, ¿no es cierto? Y uno es Mateo 4, del 1 al 11. Si lo quieren después anotar porque así vamos viendo. Después está en Marcos 1, 12, 13. Lucas 4, 1, 11. Yo voy a leer un poquitito el de Mateo, pero voy a parafrasear un poco porque es un poquito largo. ¿No es cierto? Acá dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, y eso fíjense y estén atentos, que esa palabra Espíritu está con mayúscula. Entonces, ¿qué quiere decir? Que habla del Espíritu de Dios. Si era el espíritu de humano, estaría con minúscula. Entonces quiere decir que acá, al igual que al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, habla de que Dios lo guió, ¿no es cierto? El espíritu que habla ahí, ¿no es cierto?, al desierto. Vuelvo a repetir por las dudas, Mateo 4, del 1 al 11.
sino igual Lucas 4 del 1 al 11, Marcos del 1, 12, 13. Tentación de Jesús, por las dudas. Entonces dice que fue al desierto para ser tentado por el diablo. Y voy a decir, wow, yo primero cuando escuchaba eso decía, pero ¿cómo? A Jesús tentado por el diablo, si ya sabíamos, como los héroes, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí dice que él fue tentado, fue llevado al desierto. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, ¿no es cierto? Y ahí dice que vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convirtieran en pan. Y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Acá hay varios puntitos que a mí me gustaría tomar de esta palabra, ¿no es cierto? Y una de las palabras es desierto. ¿Qué quiere decir desierto? Cuando hablamos de desierto, ¿no es cierto? Siempre nos acordamos de que se nos viene a la memoria, ¿no es cierto? El desierto de estos lugares, ¿no es cierto? Que son desolados y que hay tierra, ¿no es cierto? Hay mucha arena, y están los camellos, ¿no es cierto? Siempre nos viene a eso cuando hablamos, sería, ¿no es cierto? De Sinaí, ¿no es cierto? Cuando hablamos de desierto. Pero ¿saben que tenemos que tener en cuenta que un desierto en realidad es un lugar deshabitado? Por ende, ¿no es cierto? Siempre muestran en las películas que pasa en el desierto y siempre no hay nadie, hay un viento fuerte y parece que no hay agua y todo es seco, ¿no es cierto? Pero saben que buscando, ¿no es cierto? Y la historia nos muestra, ¿no es cierto? Lo que podemos leer, ¿no es cierto? Que no solo que el desierto no es que no hay agua. Dice que el desierto es un lugar deshabitado, aunque tenga mucha vegetación y mucha agua. Es un lugar solitario. La gente no tiene facilidades para vivir allí. Por ejemplo, dice que la selva de Amazonas, que es un lugar muy húmedo, también se le dice que es un lugar de desierto, ¿no es cierto? Y decimos, ¿pero y cómo? No es un lugar árido y sin agua. Puede que un lugar no esté habitado por otros motivos, no por falta de vegetación y agua. En el siguiente pasaje vamos a ver que la Biblia dice que Juan, ¿no es cierto?, bautizaba en el desierto. Entonces decimos, ¿pero cómo? Si se supone que en el desierto no hay agua. Pero dice que sí. En Marcos 1:4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba, ¿no es cierto?, del bautismo del arrepentimiento para remisión, ¿no es cierto?, de pecado. Pero ¿qué nos dice acá? Dice que Juan bautizaba en el desierto. ¿Qué quiere decir con esto? Que había un lugar donde por lo menos había agua hasta la rodilla, pues no creo que saque un charquito ¿no es cierto? No. Entonces quiere decir que el desierto es un lugar donde hay agua, donde hay vegetación, porque si hay agua y vegetación hay vida, ¿no es cierto? E inclusive hasta animales. Bueno, y después también podemos ver en otro pasaje, por ejemplo en Marcos 6:31 y 35, que donde habla y cuenta la historia de la alimentación de los 5,000, ahí dice en el 31, y dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansa un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún tenían tiempo para comer, ¿no es cierto? Bueno, no me quiero entrar en ese pasaje, pero sabemos que cuando habla de los 5,000, ¿no es cierto?, fueron y dice que estaban en un desierto. Pero en el versículo más adelante, en el 35, que también se repite en varios pasajes, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento, y ahí nos habla, también dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto. Volvieron a nombrar el desierto. Pero más adelante, en el 39, dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre las hierbas verdes. Wow, volvemos a ver que no era todo arena y se estaban tragando la arena como cuando fuimos al agua. Había sido que no era arena, había pasto verde.
Entonces digo, Señor, ¿y entonces por qué vemos siempre al desierto como algo que nos vamos a morir de sed? O tal vez sí, tal vez hace tanto calor que necesitamos mucha agua, pero hay agua. Hay para comer y hay para beber. Y lo vimos en el pueblo de Israel, cuando Dios le proveyó al pueblo, ¿no es cierto? Dice que el significado de la palabra desierto en español es un lugar solitario, donde no hay habitante, o al menos son muy escasos. Ya sea por el motivo que sea, el desierto es un lugar solitario. Entonces acá vamos a una palabra. Cuando hablamos de este desierto de Israel, está hablando, ¿no es cierto?, también, estaban todos, había mucha gente, pero se sentían solos. Por ende, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Creó idolatría, dioses falsos, ¿no es cierto? Porque muchos no creían que Dios estaba con ellos, se sentían solos en ese lugar del desierto. Y por otro punto, este es uno del desierto. Por otro punto me llamó la atención 40 días, 40 años, 40, ese 40, ¿no es cierto? Entonces dice que fueron llevados por 40 años, 40 días, dice que el número 40 está presente en la escritura de la Biblia. Dice que cuenta con un significado que se puede interpretar o que dicen los teólogos, ¿no es cierto? Que los 40 años que pasó Moisés, que guió a los hebreos a través del desierto, los 40 días que Jesús pasó en el desierto, también están los 40 días de resucitar Jesús que le apareció a los discípulos, los 40 días de diluvio. En el diluvio también nos habla de 40. Entonces yo empecé a ver un poco, dice que los teólogos, esto repito, ¿no es cierto?, de lo que leí, dice que ellos dicen que el número 40 representa cambio. Wow, dije, Señor, cambio. Y yo para eso me quejé tanto cuando estuve en el desierto. Y había sido que era para una transformación. Por eso, porque yo siempre me explicaba, me preguntaba, decía, pero Señor, Dios los envió. Dios puso los 40 días de diluvio. Dios puso al pueblo de Israel 40 años. Dios envió o lo llevó en el Espíritu a Jesús 40 días en el desierto donde Él ayunó y oraba, ¿no es cierto?, que dice la palabra. Dice que hay varias razones por las cuales Dios llevó a este pueblo, ¿no es cierto?, al desierto. Y eso me llevó a decir a mí, cuando estuve en el desierto, o tal vez estamos pasando por desierto, que no nos asustemos. ¿Por qué? Porque el Señor nos llevó ahí, ¿no es cierto? Dice que tenemos que identificar, que eso fue lo que me pasó a mí, fue cuando yo entendí y cuando leí esa palabra el Señor me traía todo. Cuando uno dice, pasé todas esas crisis y el Señor me ayudó, en realidad estaba pasando un desierto. Estaba pasando por ese momento que muchas veces tal vez no sabía o me sentía sola. ¿Cuántas veces nos sentimos solos? Y estamos ahí como mi dicho, ¿no? El gusanito, nadie me quiere, nadie me mira, nadie me saluda, ¿no es cierto? Y hemos pasado por ese tiempo, pero a la vez estábamos rodeados. Yo estaba rodeada de mi familia, estaba rodeada de la gente de la iglesia, pero yo me sentía sola. Y me decían, el Señor está contigo. ¿Y dónde está? Claro, porque era un tiempo de estar en el desierto. Este tiempo de decir, estás sola. Pero ¿por qué será? ¿No es cierto? Dice que el pueblo, dice, de Egipto en Deuteronomio 8:2, donde leímos, dice que los llevó para afligirlos. Wow, para afligirlos. Que significa, bueno, tristeza, congoja, angustia moral. Quiere ver este hecho para formar el carácter del cristiano. Ay, Señor. Entonces dije, ahí estaba. Dice que para poner a prueba, porque lo dice acá, si ustedes volvemos al mensaje, ¿no es cierto? Dice ahí, lo llevó por 40 años, dice para afligirlo o para humillarlo, dice en algunas versiones, y te puso a prueba el carácter. Y después dice
para saber, ¿no es cierto?, cuando nos pone a prueba el Señor en el desierto, ¿qué nos hace ver? Como pasó en el pueblo de Israel, ¿qué les hizo ver? La fe, ¿no es cierto? Ahí es donde tenían que tener la fe y muchos no lo tuvieron porque por algo buscaron a otro Dios porque todos necesitamos adorar, ¿no es cierto? Algo. Entonces ese pueblo de Israel se puso a adorar otra cosa. ¿Por qué? Porque le faltó fe a muchos. Después dice, para poner a prueba se quiere hacernos ver, ¿no es cierto?, esta fe que tenemos y para saber qué había en el corazón. Wow. Yo me puse en el lugar del pueblo de Israel. Dije, Señor, estoy en el desierto. ¿Para qué? El Señor me dijo, para afligirte, para ponerte a prueba y para saber qué había en tu corazón. Oh, y ahí sí que me encontré. Ahí sí que me encontré en un lugar desolado, seco, con falta de comida, con falta de agua, porque lo vemos nosotros. Ese desierto desolado lo vemos nosotros. Y yo me quiero, por ahí dice, Dios tenía grandes enseñanzas, muchas enseñanzas en este pasaje, ¿no es cierto? El desierto fue un lugar y un tiempo definido de formación, ¿no es cierto? Esto que yo decía, para formarnos, para ver qué había en nuestro corazón. Dios dispuso 40 años de formación y ¿no es cierto?, al pueblo de Egipto, ¿no es cierto?, donde ellos estaban ahí en ese lugar para ser formados, para ir a ver qué, la tierra prometida. ¿Cuántas veces queremos esa tierra prometida, pero no queremos pasar por el desierto? Y muchas veces tal vez el Señor no nos quiere dar la tierra prometida porque todavía nos falta con nuestro carácter, porque lo vamos a perder todo. Si yo tengo una mala organización con mis bienes, ¿no es cierto? Si yo no sé administrar mis bienes, el Señor me puede dar, no sé, mucha plata. La voy a gastar, si yo no trabajo con eso, lo voy a fundir en 2 patadas. Yo después entendí por qué el Señor todavía no me traía un esposo, porque todavía tenía que formar mi carácter, hasta que el Señor no me lo formó. Si no, pobre Darío. Así que ahí entendí, y para cada cosa el Señor nos hace pasar por un desierto, ¿no es cierto? Y muchas veces es en soledad, y ahora van a saber por qué. Que a mí me tocó muchísimo eso. Dice, el mundo nos enseña, yo me quiero detener en este último punto acá donde dice, ¿no es cierto?, para saber lo que había en nuestro corazón. ¿Por qué me quiero detener en eso? Porque dice que el mundo nos enseña que debemos seguir los impulsos del corazón, pero la Biblia nos dice que el corazón es engañoso y perverso. Nosotros no lo conocemos en realidad, solo Dios puede realmente escudriñar nuestro corazón. Pero fíjense lo que es. Yo me preguntaba, Señor, ¿dónde está mi corazón? ¿A quién se lo entregué? En un tiempo difícil, yo decía, ¿a quién entregué mi corazón? Ya sea en lo emocional, con pareja, con amistades, con familia. ¿Le entregué todo mi corazón lo que tenía? ¿Qué han hecho con mi corazón? Pero se lo entregué yo, ¿no es cierto? ¿Y cuánto nos cuesta venir y entregarle nuestro corazón al Señor? ¿Y saben por qué? Porque Él escudriña, Él saca hasta lo último y nos llevan en ese desierto. Por eso lo titulé a esta prédica, ¿no es cierto? Un corazón en el desierto. Porque Él nos lleva ahí para escudriñar nuestro corazón, para sacar, para dejarnos en soledad. Ese tiempo que usted estuvo sola es el tiempo que el Señor estaba con usted. Usted y el Señor. ¿Sabe por qué? Porque nos cuidaba. Yo lo entendí después eso. Porque cuando vi también que el Señor llevó a Jesús al desierto, que estaba ahí solo, ¿no es cierto? Él, ¿no es cierto? Y el Señor, vino el diablo a tentarlo y yo decía, y Él estaba solo con Dios. Tal vez estaba cuidando su corazón. Porque sabe que muchas veces nosotros cuando estamos en ese tiempo, ¿no es cierto? De cuando vemos que está nuestro corazón así, que sale a flor de piel todo, intoxicamos al que está al lado de nosotros. Así que yo ahí decía, Señor, gracias. Llévame todas esas veces que sea así al desierto.
Porque si no yo empiezo, dice que todo lo que hay en nuestro corazón, que lo sabemos todo, lo soltamos en la boca, en nuestras acciones. Entonces, ¿cuántas veces hemos estado en ese tiempo que el Señor escudriñó nuestro corazón, ¿no es cierto? Y hemos soltado con la boca lo que teníamos. Dice, y acá nos habla, ¿no es cierto?, en Santiago 4:1, nos dice que nacemos del pecado y la causa de los conflictos entre las personas. Y ahí nos habla en ese versículo, ¿no?, en Santiago 4:1. ¿Por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlos todos, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y proveer la guerra, pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Esto nos permite concluir que nuestro mayor enemigo es nuestro corazón y no Satanás. ¿Por qué? Yo dije, wow. Porque todos le echamos la culpa a Satanás porque nos resulta más fácil y fuimos tentados y pero no pudimos vencer la tentación. Si hiciéramos como Jesús, ¿no es cierto?, echaríamos al demonio y no entraría a nuestro corazón. Pero a veces nos resulta más fácil echarle la culpa al enemigo porque no dejamos que Dios escudriñe nuestro corazón, que nos saque la maldad, porque todos hemos venido así. Todos hemos llegado cuando le quisimos decir al Señor, acá está mi corazón, y le entregamos la miseria que quedó del corazón. A mí me pasó eso, por lo menos. Yo ya, porque es cierto, porque uno busca todo y después a lo último dice, Señor, acá está. Y traemos ese corazón dolido, lastimado, lleno de odio, lleno de bronca. Y ahí el Señor lo tiene que hacer. Y cuando empezamos a escudriñar lo que sale todo afuera, nos enojamos. Como el pueblo de Israel, que el Señor lo sacó de la esclavitud y lo trajo y dijo, yo voy a sanarlos, voy a curarlos. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Se enojó, se enojaba cada vez que lo disciplinaba. Yo decía, ay Señor, ¿cuántas veces estuve ahí? ¿Cuántas veces fui el pueblo de Israel? ¿Cuántas veces? Tal vez hoy, muchas veces. Y dice, por lo tanto, no nos dejemos guiar por Él, sino por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, que es lumbrera y luz de nuestro camino. Si nuestro espíritu, ¿no es cierto? Espíritu habla con minúscula, porque es mi espíritu, es Sandra, está conectado con el Espíritu Santo, es muy difícilmente que yo deje que entre a mi corazón, ¿no es cierto?, cosas que no deben. ¿Lo hago? Le tengo que decir que no, muchas veces entra. Pero yo le doy lugar, así que tengo que ser responsable de lo que entra a mi corazón. Dice en Proverbio 27:11 dice, así como el rostro se refleja en el agua, fíjense que estoy leyendo versículos bíblicos. Así que dice en Proverbio, anótelo porque me gustó mucho y me llamó mucha atención, la verdad que esto lo leí acá ahora con esta prédica, dice en Proverbio 27:19 dice, así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. ¿Saben que me tocó muy fuerte esto? Wow, dije yo, Sandra, ¿qué está reflejando tu cara? ¿Qué está reflejando tus acciones? ¿Qué está reflejando tus comentarios? Y saben que lloré porque vino a mi corazón. Vino a mi vida, revelación vino a mi vida a decir, Sandra, mira lo que hay todavía. Mírate. Y dice, cuando miras fijamente en un espejo, puedes ver los detalles de tu rostro. Más las mujeres, que hasta todos nos encontramos. Dice, de alguna manera tratarás de que su apariencia sea buena a pesar de lo triste o cansado que puedan estar. Muchas veces yo siempre dije, años yo no conozco otra religión más que el Evangelio, pero muchas veces yo fui una careta. Y para gloria de Dios conocí y pude hacer acá el encuentro y yo vi que era una cristiana por afuera. Pero por adentro, mi corazón era cualquier cosa.
porque aparentaba una cosa. Entonces muchas veces también mirémonos en el espejo a ver qué hay, ¿no es cierto? ¿Qué refleja nuestro rostro? ¿Es lo que está en el corazón? O como ahora yo que estoy con las manchas en la cara y me pongo un montón de polvo y tapo todo, ¿no es cierto? Porque entonces así no se me ven las manchas. Esta pregunta me la hacía yo. Y justamente antes de venirme, me tocó mucho antes de venirme, ¿no? Que estamos ahí con el barbijo, que nos sacamos la pintura, que estamos las mujeres con esos detalles. Dice, únicamente Dios conoce el hombre y su intención. Dice en Jeremías 17:10, pero yo el Señor investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Ya todos lo sabemos, nada está oculto en la presencia de Dios, así que este versículo ya lo sabemos de memoria. Proverbio 4:23 dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Esto habla una versión. ¿Qué nos habla en esto? Nos habla, ¿no es cierto?, en este proverbio, que habla mucho, los proverbios son muy lindos, que nos habla mucho de a ver cómo está nuestro corazón. Dice que emana la vida. Dice en otras partes, dice que es lo que habla nuestra boca, el corazón, ¿no es cierto?, que sale de ahí. Entonces yo ahí me ponía a pensar, por eso es el desierto sin agua, porque dice que en nuestro corazón, en nuestra vida, fluye agua de vida. Entonces ahí es donde está cuando pasamos en el desierto y estamos como casi muertos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Muertos de sed, muertos de hambre, entre comillas, la palabra muerto no es literal, pero nos sentimos súper mal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no está Jesús en nuestro corazón, porque nuestro corazón no está emanando el agua que se necesita y no está recibiendo el alimento. ¿Y dónde lo recibimos? Congregándonos, escuchando la palabra, escudriñando la palabra, ¿no es cierto? Entonces yo me hacía esta pregunta, ¿no? Y después un versículo muy, muy fuerte que no sabía si ponerlo o no, pero me tocó mucho. Cuando dice en Mateo 12:32 que habla muy fuerte esta palabra y dice camadas de víboras, dice, ¿cómo podría el hombre malvado como ustedes hablar de lo bueno y lo correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que dice. Yo dije, si le saco todo el principio y ya le pongo más lindo, como a mí me gusta, y le pongo, pues lo que está en el corazón determina lo que dice. Pero saben que el versículo está entero y lo dice clarito. Entonces dije, Señor, lo voy a decir porque tocó a mi corazón eso también. Wow, Sandra. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Lo que sale de nuestro corazón? Entonces, ¿en qué estamos prestando atención, ¿no es cierto?, de nuestras vidas en nuestros corazones? Dice, si sabes que hay algo en tu interior que está provocando molestia, dolor, tienes todo el deber y derecho de sacarlo. Porque no nos gusta vivir, ¿no es cierto?, en el desierto. Porque dice que todos los que han entrado al desierto han salido. Aún, fíjense que la nueva vida es a partir de ¿cuánto? De las 40 semanas nacen los bebés. La cuarentena para sanarnos es después de 40 días. En todo ese tiempo hay un proceso que pasa una enfermedad y se tiene que salir. ¿Usted ha escuchado a alguien que se quedó 40 años, 40, se haya quedado más? ¿Por qué es 40? Porque solamente tiene que ser 40. Así que yo decía, Sandra, listo, ya está. Hay un tiempo que tenemos que salir del desierto. El Señor nos pone, sí, dice la palabra que Él nos lleva para poder sanar, para poder tomar nuestro carácter, ¿no es cierto? Para poder sacar nuestro carácter a flor de piel. Y qué bueno, y ahora entiendo. Y si usted entra en un desierto y está solo, agradézcalo a Dios. Porque cuando empieza a limpiar el corazón y empezamos a manchar al que está al lado, ese es el problema. Y eso me trajo a mí. Yo dije, Señor, ahora entiendo por qué me dejaste sola. Porque los que salió en mi corazón, ¿a cuánto hubiese perdido? ¿A cuántas personas las hubiese sacado del camino del Señor? Porque hubiese largado todo lo que había en mi corazón. Pero dice el Señor en Salmo 147:3, no todo es feo. Porque en Salmo
147, uno de los tantos, nos habla que el Señor, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda sus heridas. ¡Wow! Gloria a Dios. Él está, ¿no es cierto? Y después dice ¿cuál es entonces? Yo digo, Señor, entonces estuve cuando entré en el desierto de como los de Israel. Pero ¿por qué no? Y después me di cuenta en esto de pasar las crisis y seguir. Dije, sí, Señor, ahí lo aprendí. Ya pasé el desierto como Jesús. El Señor me volvió a poner en el desierto, porque nos vuelve a llevar otra vez. Nos lleva nuevamente a 40 días, pero ya tal vez fueron 40 días de oración y ayunos que nos puso el Señor. También ese es el tiempo que Él nos lleva. Y saben que lamentablemente muchas veces con crisis. La mayoría de las veces con crisis, ¿no es cierto? Y dice que ¿por qué a Jesús le llevó el Señor al desierto? Dice que para ser tentado, para resistir al diablo, para ayunar y soportar la tentación. Tiempo de, dice, confrontación espiritual. Usó armas como el ayuno, la palabra de Dios, la oración, la autoridad. Revestirse de armaduras. Para ver lo espiritual, a través de sus sentidos espirituales, vio tanto al enemigo como los ángeles de Dios que vinieron a servirles. Entonces yo acá, como ya para ir cerrando, ¿no? El Señor me decía, Sandra, nadie se va a salvar del desierto. Yo no le voy a decir hoy, ¿saben qué? No van a entrar al desierto. Yo hoy quiero decirles que van a entrar al desierto, pero porque Dios los va a poner ahí. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Y ¿saben qué? Gloria a Dios que nos lleva al desierto, porque va a escudriñar nuestro corazón. Muchas veces nos va a llevar y nos va a afligir para que nosotros podamos sentir que estamos con Él. Muchas veces nos va a separar de todo para que nosotros sepamos que dependemos de Él, que estamos con Él, para formar nuestro carácter, para lo bueno que viene y para lo que Él nos va a entregar. ¿No es cierto? Entonces dice, el desierto puede ser un tiempo al que Dios nos lleva para forjar en nuestro carácter, para fortalecernos, para equiparnos como guerreros de su ejército, para crecer en oración y ayuno, para activar nuestros sentidos espirituales, así como para crecer en la fe. Dice que Jesús, después que salió del desierto, ¿no es cierto? Más adelante, si vemos cómo siguen las parábolas, vemos la autoridad que tenía Jesús, ¿no es cierto? Después de haber salido de ese lugar. Más allá que sabemos perfectamente por qué hizo eso Jesús. ¿Él necesitaba eso? No, es hijo de Dios y es el Dios mismísimo. ¿Qué pasó? Él nos mostró cómo se puede, como humanos, cómo nosotros podemos, ¿no es cierto? Es más, yo después de ver todo esto digo, Señor, ¿por qué no entrar cada tanto al desierto, no? A ese lugar donde podemos escudriñar nuestro corazón. Ahora que estamos viendo los temas de la célula, el rechazo, nos enojamos y nos vamos. Listo, salgo y empiezo, listo, no me gusta esto. Voy a saber qué voy a armar, como hizo el pueblo de Israel. Moisés no sabe nada. ¿Qué sabe Moisés si es hombre igual que yo? Y ya armamos otro altar porque ese no nos gustó. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Si está en el desierto, ¿cómo voy a actuar? Todas esas preguntas vino a mi corazón. Y le dije, Señor, nos ha dejado un ejemplo impresionante que es Jesús en el desierto. Quiero actuar como Él. Quiero, Señor, que tú puedas hacerme resistir al diablo. Porque no le vamos a decir que, ay, no, ya entramos a la iglesia y no pasa nada, ya todo es color de rosa. No, el enemigo va a seguir golpeando la puerta. Está a nosotros si lo resistimos. ¿No es cierto? Después ayunar, dice, para ayunar y soportar las tentaciones, para confrontar el tiempo espiritual, ¿no es cierto? Para revestirnos de armaduras, para cuando viene el enemigo estemos revestidos de armadura. Y ahí yo me pregunté, esto es para mí, Sandra, ¿cuánto ayunas? Wow, Sandra, ¿cuánto orás? Y para ver lo espiritual, ¿no es cierto? Porque también tenemos que ver cuándo es de Dios y cuándo es del enemigo.
¿no es cierto? Yo tengo un testimonio en un tiempo que me despertaba de madrugada y empezaba a reprender al enemigo, reprendí, y todos los días me despertaba. Y había sido que era Dios que me despertaba a orar, yo te estoy llamando. Claro, no tenía la visión de lo espiritual, no distinguía entre... Yo dije, ay Señor, después me dio una cosa cuando habló una vez con la pastora y me dijo, ¿y si probás preguntar si no es Dios? Y era el mismísimo Dios. Y le tuve que pedir perdón, porque dije, Señor, perdóname. Y yo reprendiéndolo, echándolo, ¿no es cierto? Entonces eso tenemos que hacer. Fíjense todo lo que nos ayuda el desierto. Así que si hoy estás pasando por un desierto, te animo. Te animo. Pero no hagas como el pueblo de Israel. No murmures, no critiques, Sandra, me decía el Señor. Ojo. En la Biblia encontramos muchos corazones, ¿no es cierto? Que eso después también es para otra prédica, está muy linda, que hay 4 tipos de corazones que son preciosos que nos da el Señor. Así que no todo es malo. No se vaya a arrancar el corazón ahora a decir esto es una porquería, no, porque el Señor lo quiere transformar ese corazón. ¿No es cierto? Y dice que Dios, ¿no es cierto? Él nos lleva a ese lugar, ¿no es cierto? Para transformarnos y para ver, dice que cuando Él apareció después de los 40 días, ¿qué le dijo a los discípulos? Vayan y hagan discípulos. Fíjense, lo preparó en el desierto a las personas, ¿para qué? Para que vayan a tomar una tierra prometida, ¿para qué? Para cumplir el propósito de Dios. Así que si usted pasa por un desierto es para cumplir el propósito de Dios. Hoy, ¿cuál es nuestra misión para todos? De ir y hacer discípulos, ¿no es cierto? No sé por qué tipo de desierto estés cruzando ahora, pero lo que sí sé que Dios tiene propósito especial en tu vida. Además, después de pasarte por este desierto, te va a bendecir muchísimo. En Job, ¿no es cierto? Sabemos la historia de Job, todo lo que tuvo que pasar. Dice, pasó por el desierto de la pérdida total y la enfermedad, pero al final lo bendijo el doble. ¿No es cierto? Así que yo los invito a todos, ¿no es cierto?, en este momento. Tal vez vos decís, no estoy pasando por un desierto, o tal vez sí. Y empezamos a reprender. Y empezamos a enojarnos porque estamos solos. Tal vez porque tenemos sed. Entonces saben que yo hoy me gustaría decirle que el Señor me mostró que era mi corazón el que me hacía ver todo eso. Porque nunca estuve sola. Porque en ese momento el Señor nos escudriña el corazón y nos da un corazón espiritual que es el Espíritu Santo que se apodera de nuestras emociones. Yo les quisiera, si quieren orar conmigo, a mí me tocó mucho una oración y la pude escribir. Y les quiero invitar a que se pongan de pie. Y que con esta oración el Señor nos muestre tal vez qué de nuestro corazón en el desierto. Permiso. Tal vez en este momento el Señor está escudriñando algo en nuestro corazón. No se asuste, pero sabe que tenemos que ser libres de eso. Estamos hablando del rechazo en las células. Entonces, que son las emociones que nos invaden muchas veces y no nos deja a nosotros poder relacionarnos con personas. Pero tampoco queremos soltarlo. Tal vez nos gusta estar en ese desierto. Pero saben que para lo que tiene el Señor, yo les digo que va a ser necesario soltar todo eso. Así que yo les voy a invitar a que repitan conmigo una oración que me tocó mucho. Dice, Padre amado, tú que todo lo conoces, aún lo más profundo de mi ser, las motivaciones más profundas,
Te ruego que me revele la maldad que hay en mi interior. Posa sobre mí tu preciosa mano y desarraiga todo lo que no provenga de ti. Límpiame de todo pecado oculto. Quiero ser de corazón limpio, pues lo limpio de corazón te verán, y mi mayor anhelo es contemplarte por la eternidad. Amén. En esta palabra, el Señor trajo a mi vida, trajo esto de declarar, quiero ser limpio de corazón. Pero para ser limpio de corazón, el Señor va a mostrar cómo barremos una casa, levantando una alfombra y viendo la mugre. Así que usted no se asuste. Si el Señor en este momento le está mostrando y dijo, acá está, yo lo voy a invitar. Si usted quiere pasar acá al altar, no sé tal vez si ya pasaste o estás todavía pasando por ese desierto. No te asustes. Yo quiero animarte que el Señor nos lleva a ese desierto. Tal vez sea económico. Saben que muchas veces nosotros nos escudamos por lo económico, pero no siempre las personas que tienen tal vez un pasar bueno nos pasan por desiertos. Siempre creemos y vemos eso. Muchas veces lo tenemos todo, pero estamos con un corazón vacío, con un corazón tal vez envidioso, con un corazón tal vez celoso, con un corazón enojado, con un corazón lastimado, con un corazón engañado. Yo quiero animarlos en esta noche a que en un momento, después de esta oración, seguro cuando la estaba diciendo y diciendo, Señor, yo quiero tener un corazón limpio, el Señor le mostró que hay que barrer y limpiar de ese corazón. ¿Por qué me siento sola, Señor? Porque todavía no pasa los 40 días o los 40 años, porque todavía estoy en ese desierto. Tal vez entró mucha arena a nuestros ojos y no estamos viendo. Pero dice Jesús que en ese desierto el Señor te prepara. Así que si lo estás pasando, prepárate, porque lo que viene aún es mejor cuando salgas de ese desierto. Pero apúrate. Dice en el versículo que hemos visto en Deuteronomio, dice al final, ¿no es cierto?, que Él revela tu carácter y averigua si en verdad obedecieres sus mandamientos. ¿Qué quiere decir con eso? Que si el Señor nos dice en el desierto, ven por acá, haz esto, es porque te va a llevar a la tierra prometida. Él lo prometió, Él nos dijo, te voy a dar. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué nos quedamos murmurando? Y saben que eso me dijo el Señor, Sandra, te quedaste tiempo por murmurar. Porque murmuraste. Y ahí perdiste tiempo. Porque yo te hubiese sacado. Pero ¿saben qué, hermano? O morimos en el desierto o salimos. Porque no pasa más de 40 días, ni de 40 años. Que es, obviamente no es literal, o tal vez sí. El Señor me habló de muy pequeña de mi ministerio. Y ¿saben qué? Yo empecé a los 47. Se me pasó un poquito el tiempo. Porque nunca entendí. Por eso yo la vez pasada en una célula vi a una chica muy jovencita y decíamos, yo bendigo la vida de esta mujer. Yo la bendigo porque quiero que comience antes, le digo. Escudriñar la palabra, empezá antes. Porque yo empecé tarde, como a los 47. Sé que estoy a tiempo, mucho tiempo, pero hubiese empezado y aprovechado mucho tiempo antes.
Pero en mi vida, y le soy sincera, la murmuración me hizo quedar en el desierto. Por eso quiero que oremos. Si alguno quiere pasar aquí adelante, yo lo animo. Las personas que están en el Zoom, seguramente el Señor te mostró. Y te dijo, acá está todavía esta basurita. Porque dice que cuando escudriñan, yo me imagino que es como limpiar la casa, que ahí empezamos a mover los muebles. ¡Wow! Y es como dice el dicho cuando levantamos la alfombra. ¿Qué hay? Cuando limpiamos la heladera, comenzamos a tirar cosas. ¿Qué hay? Olor. Padre, en el nombre de Jesús en esta noche, papá. Primeramente, Señor Jesús, yo te pido perdón, Señor, por las veces que no te he hecho caso, Señor. Porque tal vez muchas veces, Señor Jesús, por la murmuración no te he oído. He tapado mis oídos espirituales, no te he visto. No he visto que los ángeles han estado en el desierto. Pero yo declaro, Señor Jesús, que el tiempo que ha venido ha sido mucho mayor, papá. Que tú me has sacado de ese desierto, Señor Jesús, porque eres hermoso, eres precioso, eres nuestro Padre. Y así como nos has formado en ese lugar, Señor, yo declaro, Señor, en esta noche, que las personas que están aquí, Señor, recibirán esa transformación, Señor. Recibirán, Señor Jesucristo amado, esa revelación de los corazones, Señor, en el desierto. ¿Cómo lo estamos pasando? ¿Cómo está ese corazón en ese lugar? Oh, Padre Celestial, eres hermoso, Señor. Eres hermoso, papá. Eres precioso, Jesús. Eres hermoso, Señor. Yo hoy te invito a pasar al altar. Gracias por compartir este tiempo lindo de la palabra del Señor. Si este video fue de bendición para tu vida, suscríbete al canal. Dale un clic a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo video. También puedes darle un me gusta, un pulgarcito para arriba. Esto nos ayudará a llegar a más personas con estos videos. Podés también hacer algún comentario allí en la zona de comentarios de los videos de YouTube. Y por qué no, compartir este video con otras personas, tus familiares, amigos, porque también les puede hacer de mucha bendición. Así que desde ya te agradecemos por apoyarnos y estar allí cada vez que subimos un video. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones.